Bueno, y continuamos entonces con los elementos de la poética de Aristóteles, ¿no? Lo que iba señalando él como elementos o características del teatro clásico. Con respecto a la finalidad del teatro, la finalidad de la tragedia, Aristóteles decía que la finalidad era la catarsis, ¿no? Catarsis, palabra que, bueno, que nos resulta bastante conocida porque la solemos aplicar cuando uno se hace un desahogo de pasiones o de aquello que nos está oprimiendo, entonces hace catarsis, ¿no? Bueno, algo de eso hay, ¿no? Catarsis, ¿no? Palabra ya ustedes conocen. Catarsis es, para Aristóteles, la purificación de las pasiones a través de la compasión y el temor, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, justamente compasión es padecer con, es decir, que nos solidarizamos, tenemos empatía con lo que le está sucediendo al héroe, y padecemos junto con él lo que le ocurre, ¿no? La tragedia que le pasa. Compadecerse de alguien es tener, digamos, padecer junto con esa persona lo que esa persona está padeciendo, en definitiva. Eso es compasión. Y temor, ¿por qué temor o terror? Terror o temor de que nos ocurra lo mismo, ¿no? De que, no, obviamente, todo el mundo dice, bueno, a mí no me va a pasar lo de Edipo, no es que yo me metí con mi madre o con mi padre y tengo hijos y qué sé yo, bueno, y que además mato a mi padre, eso no, pero el temor es algo mucho más general, el temor a lo que le pasa al héroe en cuanto a que es una especie de juguete del destino. En definitiva, todos podemos controlar muchas cosas de nuestras vidas hasta ahí. Hay cosas que no las podemos controlar. Hay cosas que son incontrolables. El coronavirus, por ejemplo, se nos vino encima, no lo podemos controlar. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Y ese temor a aquellas cosas que no podemos controlar es lo que nos tiene que purificar, digamos, de la pasión, justamente tiene que ser un temor que sea constructivo, no que nos inmovilice, ¿no? Y ese era el fin de la tragedia, es decir, purificar esas pasiones, pero para poder sobrellevar la vida. No es que del terror que nos producía ver, o que les producía a aquellos antiguos griegos, ver la tragedia de Edipo, no es que los inmovilizaba, sino que simplemente les permitía afrontar aquellas cosas imprevistas de la vida. Por eso es purificación de las pasiones a través de la compasión y el temor. Esta es la finalidad de la tragedia. Otros elementos que señala Aristóteles. Toda obra es agón. Agón es acción en griego, ¿no? Y por lo tanto, toda obra tiene alguien que va primero en la acción. A ese que va primero se lo denomina protoagón. Proto primero, agón, protoagón, protagonista. El protagonista es aquel que va adelante en la acción, aquel que lleva adelante el conflicto, en definitiva. A todo protoagón se le opone siempre un antagón, es decir, un antagonista, aquel que se opone justamente al conflicto, aquel que se opone al protagón, es decir, al protagonista. Si no, no hay conflicto, ¿no? Todo protagonista necesita un antagonista. O no necesariamente tiene que ser un personaje, a veces es una fuerza, un sentimiento, ¿no? Esto fundamental para poder entender en toda tragedia hay un protagonista, un antagonista, ¿no? Y por lo tanto va a haber una resolución del conflicto al final. Otros elementos importantes. La denominada jamartía. Jamartía lo vamos a escribir así. Jamartía, ¿no? Se decía jamartía. Lo escribimos con HWM. Jamartía. ¿Qué es la jamartía? Es el error fatal. Es el error fatal que produce el héroe en determinado momento, que lo va a llevar al destino trágico. ¿Se entiende? Entonces todo héroe, todo protagonista va a caer en esta jamartía, en este error, en algún momento de la tragedia, muy, muy relacionado con la hibris que nosotros vimos en el mito, ¿no? Es decir,
ese error, ese desequilibrio que lo va a llevar finalmente al destino fatal, al destino trágico final. ¿Se entiende? Esa es la jamartía. Otro elemento que señala Aristóteles es la peripecia. La peripecia, bueno, es un elemento más conocido, ¿no? Es la inversión de sentido, el cambio de rumbo. Eso es peripecia, ¿no? La inversión de las cosas en sentido contrario. Es cuando de pronto toda la acción va para un lado y de golpe pasa algo, no sé, el héroe se entera de algo que da vuelta a todo, ¿no? La peripecia casi está al final, cuando Edipo se entera y puede ver la realidad que estaba pasando por adelante de él y no la podía resolver, ¿no? Esa sería la peripecia, el cambio de rumbo, la inversión total. Y por último, el último de los elementos que vamos a señalar es la anagnórisis. Anagnórisis o reconocimiento. Anagnórisis. Anagnórisis quiere decir reconocimiento en griego. Y tiene que ver justamente con ese reconocimiento final del héroe cuando se da cuenta de su error, de su jamartía, del error fatal que cometió. El reconocimiento igual a la anagnórisis es un término que también se aplica en la epopeya, por ejemplo, en el Ilíada, en la Odisea, en el mito en general, no solamente en la tragedia. Acá hay claramente es un elemento también de la tragedia, pero quiero decir, no es exclusivo de la tragedia. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Odisea. En la Odisea hay una triple anagnórisis. Para los que recuerdan ustedes la historia de Ulises y Penélope, ¿no? Lo leímos en parte en mitos clasificados. Hay una triple anagnórisis, ¿no? ¿Quién lo reconoce a Ulises primero como Ulises, ¿no? Porque recuerdan que se había disfrazado de mendigo, de pordiosero. Bueno, el primero a reconocerlo es el perro. Un perro que no sabemos cómo, hasta el día de hoy no sabemos cómo pudo haber vivido 20 años, ¿no? Porque recuerden que Ulises se había ido 10 años de guerra de Troya, más 10 años más que tardó en poder volver a Ítaca. Y sin embargo todavía estaba el perro ahí. Bueno, no sabemos, parte de la ficción, ¿no es cierto? Pero el perro es el primero en reconocerlo. Después lo reconoce su criada, ¿no? Que todavía vivía, aquella que le había, la nodriza, la que lo había criado cuando era pequeño. Y finalmente es Penélope la que finalmente lo reconoce a partir justamente de una cicatriz que él tenía en una rodilla por una lastimadura que se había hecho cuando era pequeño. Es decir que hay una triple anagnórisis. Bueno, ven, el término anagnórisis sirve para explicar el reconocimiento, ¿no? En general. Pero sobre todo en la tragedia, el reconocimiento del héroe de su error fatal, ¿no? Que lo lleva a ese desenlace final y trágico. Bueno, espero no haberme olvidado de nada por ahora. Los elementos más importantes creo que están. Hemos hablado un poco de la poética de Aristóteles. Y todo esto hay que verlo, cómo se da, cómo se puede aplicar a la obra que ustedes están leyendo, que es Antígona de Sófocles. Nos vemos próximamente, les mando un beso virtual y, y espero que hayan entendido. Si no, lo aclaramos personalmente más adelante. Gracias.